Nuestra gran casa, Panamá, se enrumba a una decisión trascendental que nos afectará a los más de 4,5 millones de panameños y también de los extranjeros que habitan bajo este suelo patrio. En este afán de conocer a nuestros candidatos, nos corresponde en este día una entrevista muy especial. Nos acompaña la profesora Maribel Gordón. Ella es candidata por libre postulación y estamos seguros que lo que compartiremos hoy nos ayudará no solamente a enriquecer nuestro caudal de conocimientos, sino también a proveernos de una información que nos ayudará a tomar una decisión con mayor discernimiento. Bienvenidos, esto es Patria y Democracia. Profesora, muchas gracias por su gentileza. Entendemos lo apretado de la agenda, los múltiples compromisos de todos los días, pero este pueblo y nuestra audiencia de radio, televisión y redes le agradece infinitamente su participación con nosotros. Partimos de reconocer que estamos frente a un ejemplo de superación. Una persona que viene de las entrañas de nuestra campiña, que ha llegado hasta aquí a base de esfuerzo, sacrificio, talento y definitivamente abrirse paso en la vida por medio de las habilidades, las capacidades y la honestidad. Un saludo, profesora. Sí, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a todos por recibirnos en esta casa de Hosanna. Para mí es importante, es significativo. Estamos agradeciendo al pastor Álvarez también la invitación y abierta a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Bueno, partamos de este punto. Nuestra legislación electoral permite la postulación partidaria, o sea, la postulación por partidos políticos y también la postulación independiente, que algunos llaman, y otros de libre postulación, como realmente designa el Código Electoral. Así es. Sin embargo, hay un sector de los candidatos de libre postulación que se postulan como los transparentes, los impolutos, los libres de toda corrupción, dando a entender que todos los candidatos que sean de los partidos o que provengan de los partidos políticos ya tienen una tacha de corruptos. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Bueno, yo no he pertenecido a ningún partido tradicional históricamente. Abrazamos en 2 oportunidades al Frente Amplio por la Democracia. En el 2019 se apeló a la decisión del Tribunal Electoral porque considerábamos que se generaron una serie de irregularidades que hicieron que el Frente Amplio por la Democracia desapareciera. Está en la Fiscalía Electoral desde el 19 la denuncia y a la fecha no se ha recibido respuesta. 19 significa 2019. 2019, así es. Una vez sucedidas las elecciones de ese año hasta el 2024, ninguna respuesta. Y eso es un poco lo que yo creo que también desilusiona a la población, cuando los organismos, las instituciones no son capaces de dar respuesta a las necesidades, a los problemas. A partir de allí, bueno, un caminar que ha sido mi caminar histórico con el movimiento social. En el 2023 me solicitan, en el 2022, perdón, me solicitan que asuma una responsabilidad histórica y es que lleve adelante un proceso de participación en el torneo electoral por la libre postulación. Y digo me solicitan porque es un conjunto de organizaciones
sociales las que me plantean esta propuesta. Yo siempre he dicho que yo soy una mujer de organización y una mujer que pertenece al movimiento social. Asumo las tareas que se me asignan de manera responsable. Y efectivamente no he sido gobierno, no robo, no miento. Muy bien. En su criterio, entonces, no mirando las fortalezas, pero sí las debilidades de la democracia panameña. Cuando a mí me hablan de democracia, y lo he dicho en todos los espacios, yo creo que en Panamá no hay democracia. Aquí hay caricatura de democracia, y lo digo en el sentido que nos han convencido que participar y emitir un voto cada 5 años es democracia, y eso no es democracia. Por eso, dentro de mi plan para la vida digna… ¿Qué es democracia entonces? Para mí la democracia tiene que ver con la participación directa en la toma de decisiones, que se le permita a los diversos sectores, a todo, participar en la toma de decisiones. Entonces, y la toma de decisiones está dirigida a la política pública, cada vez que se va a hacer una medida, una acción. En el mundo de hoy, ¿qué país sería democrático bajo ese criterio? Bueno, yo creo que en el mundo se ha dado paso a algo que llaman democracia representativa. ¿Cuál es el problema? Que los representantes han dejado de representar a sus representados. Y por eso es que viene un cuestionamiento permanente en casi todos los países del mundo, no solo en América Latina. Nosotros también tenemos que recordar los procesos que está viviendo economías grandes, europeas, el caso de los Estados Unidos también, donde la población aspira, anhela que efectivamente tengan una democracia que les permita a ellos decidir no solo quién va a ser el presidente o el diputado o el legislador que algunos llaman, sino que decidir en temas neurálgicos de la vida. En su concepto de democracia, ¿existe algún país que practique la democracia hoy? Yo creo que hay países, haya uno. Yo creo que hay países que intentan practicar democracia, pero las democracias siguen siendo restringidas. Y siguen siendo restringidas porque lamentablemente vivimos en un mundo que no es igual, es desigual, pero y en donde la mayoría se ve afectado. ¿No puede señalar en el modelo panameño cuáles son las principales falencias de nuestra democracia? Yo creo que tenemos una institucionalidad que está normada por una constitución que ya no responde, es una constitución militarista, ha estado dirigida a determinados elementos, no responde a la actualidad, se le ha hecho parche, ahí tenemos una primera restricción. Lo que llamamos el código electoral, yo lo he clasificado como un código antidemocrático, porque no propicia la participación, pone limitaciones, pone restricciones. Una de las fundamentales, lo que llaman financiamiento público. Pero sobre todo, y como economista lo tengo que decir, en este país no hay democracia económica. El país que más crece en América Latina, el segundo más desigual de América Latina. Ahí hay una clara evidencia de que en Panamá no se respeta la democracia en términos de garantizar oportunidades a todos y todas. Entonces, ¿cuál sería, a grosso modo, su modelo político que encierre el concepto de democracia que usted plantea para Panamá? Para Panamá. Nosotros lo que estamos planteando es una real democracia participativa, que entre otras cosas tiene un eje central: la vida digna, el respeto a los derechos humanos, las posibilidades y las oportunidades que podamos satisfacer, lo que se llaman los determinantes de la vida saludable, que tengamos acceso a comida sana, acceso a agua potable, acceso a salud, a educación, a vivienda, a recreación, a convivencia entre nosotros y nosotras, a un ambiente sano que está cada vez más vulnerado. Sí, pero en un organigrama, en una estructura política, creo que todos los gobiernos y todos los modelos políticos de alguna manera aspiran a llegar a ese concepto, a ese ideal
que en algunos casos será utopía, pero en el caso de Panamá, ¿qué modelo político nos pudiera acercar a nosotros a ese ideal? Yo estoy hablando de un modelo necesario que tiene que ser solidario y por eso he abanicado lo que en otras partes comienza a configurarse y en Panamá un modelo que llamamos de economía para la vida. Es un planteamiento político en tanto entendemos la política como toma de decisiones, que es lo que valoramos en términos económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales. Entonces, hoy es una corriente que se desarrolla en Europa, que se desarrolla en la América Latina y que ha sido impulsada también en el caso particular de Panamá por un conjunto de panameños, de panameñas vinculadas sobre todo a las áreas de las ciencias sociales. Hablamos de economía para la vida. Entonces, en esa concepción política, ¿cuál sería el modelo económico adecuado para nuestro país? Yo he planteado que hay que cambiar el modelo económico y lo digo con la autoridad, creo, que me cabe como economista. Nosotros hemos tenido un modelo centrado en crecer, en crecimiento del Producto Interno Bruto como indicador. Y todos los años la economía crece. Bueno, ¿qué nos ha servido a los últimos años no ha crecido mucho. La tasa, e incluso para este año el crecimiento será mínimo comparativo con lo que ha habido en los últimos años. Todos los años la economía ha crecido a tasas menores, a tasas mayores, a tasas de 1 dígito, a tasas de 2 dígitos. No hemos dejado de crecer excepto en el periodo, en el año de la pandemia. Al siguiente año crecimos 15.6. Claro, cuando lo medimos en función de una tasa negativa, el crecimiento. Claro. Eso me está revelando algo, que ese indicador no es el indicador correcto para medir. Y por eso yo he dicho que tenemos que pasar de crecimiento económico a desarrollo económico. ¿Qué significa desarrollo económico? Bienestar humano, crecer para el bienestar humano. Y allí he dicho, hay una relación que tiene que respetarse y es la armonía entre seres humanos y naturaleza. Eso involucra el respeto a la iniciativa privada, al emprendimiento privado, a la propiedad privada, a la propiedad también de los medios de producción. He planteado que en Panamá tenemos que dar una gran discusión. Los medios de producción, y así lo revelan las estadísticas, están concentrados. La cantidad de empresarios, a pesar de que esto es un país capitalista que debe propender a la propiedad privada, se ha reducido. Y se ha reducido porque aquí hay estructuras oligopólicas y monopólicas. Oligopólica significa que un conjunto de productores con poder económico imponen precios, imponen condiciones. Monopólica, un solo productor impone. El oligopolio y el monopolio niega propiedad privada. ¿Qué he dicho? Yo creo en la necesidad de que efectivamente levantemos un modelo nacional panameño para las panameñas, para los panameños. Y eso requiere una propuesta de desarrollo nacional de todos los sectores. ¿A quién ha convocado Maribel? A los sectores productivos, al sector agropecuario y al sector industrial. ¿Por qué? Porque es un empresariado que debería tener intereses en lo que los economistas llamamos economía doméstica, es decir, en la economía nacional. ¿Cuál ha sido el problema? En Panamá, el sector empresarial generalmente ha sido transitista de servicio, comercio. Compro barato afuera, vendo caro en el patio. Así no se desarrolla una economía porque no genera empleo, no genera salario, no reinvierte, no volvemos a dinamizar lo que llamamos el flujo circular de la economía. Entonces, por eso mi apuesta es precisamente a sectores productivos. ¿Sería todo normado por el Estado? El Estado determinaría. Me va a disculpar, pero no hay ninguna economía que funcione sin el Estado. Todas las economías funcionan con el Estado.
Las más grandes economías funcionan con el Estado. No, sí, la pregunta es si el medio regulador no será exclusivamente el mercado, sino será el Estado el que determine absolutamente tanto la producción, la distribución, la comercialización, los márgenes de ganancia, etcétera. Donde hay monopolio y oligopolio, hay que regular márgenes de ganancia. Lo hace Estados Unidos, Canadá, Suiza, porque precisamente eso eleva los precios. ¿Va a regular el Estado? ¿O cuál sería la participación del Estado? Para mí se define a partir de lo que es un Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo lo tenemos que discutir todos los panameños, tener una visión de largo plazo, hacia dónde vamos, dónde queremos crecer, dónde se va a activar la economía, cuáles van a ser las garantías para la población, para la vida digna. Ese debe ser el elemento que rija el quehacer social. ¿Eso involucraría una transformación o un cambio radical de la estructura que rige al Estado, que en nuestro caso es la Constitución? Yo creo que hay que hacer cambios. Yo creo que aquí en este país no hay nadie o casi nadie, para no ser absoluta, que no diga que en este país estamos pasando una profunda crisis institucional, política, económica, social, ambiental. Frente a ello requerimos, y era uno de los señalamientos que íbamos a señalar, una nueva estructuración de este país. Yo lo he planteado a partir de una constituyente originaria autoconvocada. Autoconvocada. Siempre tiene que haber alguien que convoque. ¿Quién es el auto? Y yo creo que es la población. ¿A qué nos referimos con autoconvocada? Aquí, cuando se hacen supuestos cambios, me llaman a expertos. Si voy a hacer la Constitución, llamamos a un sector. ¿Cuál es ese sector? Los abogados. Los abogados lo que deben de hacer es la redacción técnica. Yo creo que todos los sectores tienen que participar. Y no es posible allí que el gobierno, que es diferente al Estado, le diga, mira, por los sectores de las religiones va a ir este. Ustedes tienen el derecho a la participación, pero también a que ustedes elijan quienes los van a representar. Y es un problema que tenemos en Panamá, por lo cual no hay democracia. Pero bueno, en el modelo kelsiano y en todos los modelos, una verdadera constituyente es formada por miembros elegidos de la sociedad. Una constituyente no es designada. Una constituyente, para que sea constituyente, tiene que ser elegida. Claro. No, hay asamblea, la asamblea constituyente y cómo convocamos a esa asamblea constituyente. Y ahí cuando convocamos es cuando comenzamos a decir esto es lo que vamos a hacer, quiénes van a participar, hasta cuándo lo va a haber, hasta cuándo se va a hacer ese proceso, porque es un proceso, no es que me siento hoy y a los 15 días tengo una constitución nueva, es un proceso que inicia en esta gran discusión en donde, por ejemplo, los diversos sectores productivos tienen que ponerse de acuerdo, quiénes participan, cuáles son sus intereses, los sectores trabajadores lo mismo, los sectores industriales hacen lo propio, el sector productivo hace lo propio, las mujeres lo nuestro, la juventud, los grupos religiosos, los partidos políticos. Hay que ver cuál va a ser la definición que este país, y me refiero a su población, le quiera designar. Muy bien, vamos a otro tema muy actual, muy preocupante para algunos, muy ignorado para otros y poco trascendente para otros, aunque en mi opinión, no muy conocedora del tema, nos afecta a todos. La pérdida del grado de inversión de nuestro país. Yo creo que a veces se dicen muchas cosas y vamos a ver qué es un grado de inversión. El grado de inversión tiene que ver con el riesgo. Cuando lo valoro frente a la empresa, el riesgo de quiebra que pueda tener una empresa. Cuando lo valoro frente a un país, el riesgo de no pago que pueda tener un país.
Son los criterios el riesgo de no pago del Estado, de sus obligaciones de sus obligaciones frente al capital financiero en el mercado financiero. Eso es lo primero que yo creo que tenemos que tener claro. Lo segundo, las agencias calificadoras son entidades privadas a la cual una empresa le paga para que evalúe su condición. Y lo mismo, lo propio, los países. ¿Por qué digo esto? En el 2008, cuando se dio la crisis financiera a nivel mundial, la conocida crisis inmobiliaria, 15 días antes, las agencias calificadoras evaluaron como positiva la inversión inmobiliaria. Hizo quiebra a los 15 días. Y eso ha planteado una observación. ¿Qué tan objetivo en un momento determinado es una agencia calificadora? No estoy negando, Panamá tiene una dificultad en términos de su deuda, sin casi 50.000 millones de dólares en deuda, que los panameños y panameñas no sabemos dónde ha ido a parar. Uno de los problemas que tenemos frente a la deuda es el mecanismo que tenemos de cómo la atendemos. Y la atendemos pidiendo préstamos para pagar servicios. Es decir, intereses y amortización, no pago a capital. Ese solo proceso incrementa la deuda. Súmale 5% de corrupción. Usted es profesora y es didáctica, y nuestro público no es técnico en el manejo de ciertos conceptos y ciertos... Así que bajémonos un poquito y vamos a explicarle a la gente, porque es parte del propósito de este programa, qué es deuda, qué es pago a capital, qué es amortización, qué es pago de intereses, y por qué Panamá se endeuda más para solo pagar intereses y servicios de la deuda, mientras el capital sigue intocable o creciendo con cada nuevo préstamo. Creciendo. Bueno, la deuda en Panamá tiene una característica particular. Fíjense, cuando aquí hablamos de deuda externa, en otros países tengo una sumatoria entre la deuda del sector privado y la deuda del sector público. En Panamá toda la deuda quiere el carácter de deuda pública. ¿Por qué? Porque en este país circula libremente el dólar desde 1904 a partir de un tratado internacional que se firmó. Y eso es así porque no tenemos esta referencia del control de la oferta monetaria. La oferta monetaria es la emisión que hacemos de moneda. En el caso de Panamá no la tenemos porque la oferta monetaria y el señoriaje es de la economía de los Estados Unidos, no nuestra. Eso nos da un carácter particular, deuda pública. Los economistas decimos endeudarse tiene razón de ser en algunos momentos. El problema es cuando te endeudas para otras cosas que no son, por ejemplo, en términos de un país, inversión para vivir mejor. En Panamá, 5% del PIB se va en corrupción. Le destinamos aproximadamente un 23% al presupuesto nacional a pagar el servicio a la deuda, que tiene que ver con los intereses. Cuando usted pide prestado, usted paga interés por el préstamo. Cuando nosotros pedimos prestado, hay un proceso de amortización que es la valorización de esa deuda en el tiempo también. Y tenemos que pagar capital. El capital es lo que pedimos prestado. Y por eso es que la deuda uno dice, caramba, se hace tan grande la deuda, porque al capital le tengo que estar sumando intereses y amortización. Cuando no pago capital, en el siguiente periodo debo el capital 1, el capital 2, más el servicio, más la amortización. La deuda por sí misma va creciendo. Y es uno de los problemas que tenemos. El tiempo nuestro es bien limitado, ¿no? Infiero entonces de sus palabras que el manejo financiero de nuestro país, no sé si voy a ser muy duro, ha sido irresponsable. Más que irresponsable, diría yo. Y la prueba está... Porque
cualquiera de nosotros va a un banco y el banco te hace un análisis de tu capacidad de endeudamiento. Sí. Y yo mismo sé mi capacidad de endeudarme sin afectar los ingresos que necesito para vivir, para comer, para mis hijos en la escuela, etcétera. Claro. La capacidad de endeudamiento de un país se mide por dos variables. ¿Qué tanto crecemos? Es decir, el PIB. ¿Y cuál es la relación deuda-PIB? Y la otra es qué tanto exportamos. Es decir, qué tanto vendemos al resto del mundo, porque eso me permite ingreso. Son los dos mecanismos para medir. Cuando pasamos el porcentaje de lo que se considera aceptable, hay problemas de deuda. Es decir, desde el punto de vista económico, la deuda no es mala. Si usted adquiere un préstamo para una casa, yo lo veo como una inversión. Desde luego. Si adquiere un préstamo para realizar una fiesta, puede ser parte de su realización. Pero ¿cómo voy a pedir un préstamo si no logro satisfacer la alimentación? Ese es el ordenamiento que le damos en términos del país. Aquí la deuda se ha gastado en gasto suntuario, en gasto innecesario. ¿Y cómo volver al grado de inversión? Yo creo ¿Qué que debe hacer el país? varias cosas. Yo creo uno, y lo hemos dicho, y me disculpan, tenemos que acabar con este estado delincuencial, sumergido en corrupción. Dos, tenemos que impulsar un modelo de crecimiento económico sostenible. Y para mí eso pasa por tres elementos. Uno, apostar a los sectores productivos. Dos, apostar al respeto de los recursos naturales, que son riqueza. Y tres, y la principal, apostar al bienestar de la población para que logren vivir en dignidad. Otro tema que creo que también es importante que y expliquemos. algo, acabar con la corrupción. Eso es fundamental. Sí, si no se acaba con la corrupción, ¿A dónde vamos? siempre habrá un pozo sin fondo. Así es. El ministro Alexander presentó esta semana un proyecto de ley que afecta directamente al Fondo de Ahorro de Panamá. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el Fondo de Ahorro surge de las privatizaciones. Se supone que es un recurso que teníamos allí por cualquier emergencia. ¿Cuál es la emergencia que ha surgido? El derroche, la corrupción, y cuando tienen que hacer frente a pagar lo que se adquirió a través de este fondo, lo quieren desaparecer con tecnicismo contable. Esa ha sido la lógica de la deuda no existe, la deuda la postergamos, la deuda la convertimos en lo que llaman deudas impagables. Otra vez, profesora. Pero nos estamos afectando como población nosotros mismos. Otra vez, profesora, en este afán didáctico, ¿no? El Fondo de Ahorro de Panamá es producto de las privatizaciones en aquel momento del IRRE, el INTEL, la energía eléctrica, los puertos, etcétera. Así es. Panamá solicita créditos garantizados con ese fondo. Ha sido, Sí. es uno de los mecanismos, pero generalmente lo hacemos a través de la Caja del Seguro Social. Entonces, Panamá debe cumplir al pago de lo que requiere, de lo que adquirió por ese fondo. Yo entiendo que el proyecto de ley es decir, no hay que pagar nada. Así es. Así es. Entonces, por eso digo, nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos, al pueblo panameño, porque eso es un depósito que tenemos de imprevisto, por llamarlo de alguna manera, lo he reducido y la pregunta es, ¿para qué? ¿En qué? ¿Para quién? Y ahí tenemos problemas serios. Y definitivamente un gobierno en agonía, me refiero al poco tiempo que le queda, me parece que no debe ser el gobierno que debe tomar una decisión sobre este tema tan importante. Y quisiera, no soy el entrevistado, pero quisiera hacer un llamado a los diputados que rechacen ese proyecto, incluso de salida en la comisión donde se está tratando, que ni siquiera vaya a segundo debate. El problema es que a veces cuando uno se pregunta el para quién y el para qué, lo encontramos en la Asamblea de Diputados.
Muy bien. A este grupo, a este sector de la población, pero pudiera ser que a todo el país le interese el concepto fundamental para nosotros de familia. Para usted, ¿la familia tradicional o un nuevo modelo de familia? Bueno, el concepto de familia ha evolucionado en el tiempo, esa es una realidad. Nosotros vinimos de un proceso que algunos llamaron matriarcal a un proceso patriarcal. Hay una estructura de familia. Hoy hablamos de que hay diversos tipos de familia. Y lo dicen, por ejemplo, en el sentido de que no todos los hogares están constituidos por el padre, la madre, los hijos. Hay hogares que están constituidos por el padre y los hijos, por la madre y los hijos. Algunos hijos han quedado en manos de los abuelos. Entonces, normativamente hay un concepto de familia. Personalmente tenemos un concepto de familia que defendemos. Yo tengo mi familia que defiendo y que defiendo la familia. Y hoy indudablemente hay otros escenarios que están planteándose, no en Panamá, a nivel mundial, otros conceptos de familia. ¿Cómo cuál? Bueno, hay familias que están siendo hoy introducidas con una relación de lo que llaman parejas del mismo sexo. ¿Usted estaría de acuerdo que esas parejas adopten niños? Yo creo, y allí y me van a disculpar, yo he sido muy clara, yo creo en derechos de todos y todas, lo primero. Lo segundo, yo creo que la sociedad panameña no ha hecho una discusión sobre este tema. A veces nos imponen temas que no son las preocupaciones fundamentales de los panameños y las panameñas. Yo creo que ahí hay un escenario. Tres, a veces actuamos, y me disculpan, con tabúes. Yo creo que hay cosas que hay que discutir como sociedad. Lo que no podemos permitir es que nos dividan por esos temas, frente a una realidad que son concretas, que son específicas, que son realidades de las necesidades de vivir dignamente. Son temas que deben ser discutidos y en esto he sido claro. Respeto derechos de todos y todas. Bueno, le preguntaré sobre un derecho posteriormente, pero ahora quiero que nos dé su visión sobre la Caja del Seguro Social, el grave problema que enfrenta y solución. ¿Cuántas horas tenemos para el tema? Bueno. Un tema profundo. ¿Qué he dicho? El problema es estructural y hemos puesto tres énfasis en lo estructural. Uno, el modelo de crecimiento económico no es generador de empleo, es concentrado. Ahí hay un problema. Dos, la seguridad social se divorció del mercado laboral y el mercado laboral se caracteriza por precariedad y eso afecta a la caja, porque la caja depende de empleo estable, de salarios para que haya cuota. La tendencia ha sido a la informalidad laboral, que es inestabilidad en el puesto de trabajo, que es bajo salario y que por ende no genera cuota. Solo el 13% de los informales contribuye a la seguridad social. Y no puedo olvidar el otro tema, los abusos que se han cometido contra la caja. Cuotas que les descuentan a ustedes y no se la pasan a la institución. Más de 300 millones de dólares. Eso afecta a cualquier empresa. El Seguro Social es una empresa pública de carácter social. La empresa más grande que tiene este país. Eso ha generado problemas y se profundizaron los problemas a partir del 2005 con la Ley 51. Que planteó que a partir del 2008 nadie ingresaba al programa de beneficio definido, es decir, el solidario. Creó las cuentas mixtas. Yo aquí veo muchos jóvenes. Quizás ninguno de ustedes ha recibido nunca su estado financiero individual. Y la cuenta mixta exige eso. ¿Por qué se sostiene lo solidario? Precisamente para estos jóvenes, Sí, para que le pudiéramos hacer una pregunta.
¿Qué saben ellos de la cuenta mixta? Exacto. Yo siempre he preguntado, ¿en cuál pilar están? ¿En el solidario o el de cuenta individual? La gente no La sabe. gente no sabe. Explíquenos brevemente qué es el sistema solidario y el sistema de cuenta mixta. Fíjate, el solidario es el que permite que de una generación a otra nos vayamos cubriendo esto que llamamos pensión, jubilación. A partir del 2008 eso se cerró. Y se cerró mal, porque no se establecieron los fondos para garantizar hasta que se vaya, no el último pensionado, que se va en el 60, sino el último compromiso con los beneficiarios del programa solidario, que finaliza en el 90. No hay recursos, porque es como si usted viene y cierra su fuente de ingreso, que es el salario, pero usted tiene que seguir pagando agua, luz, teléfono. Ningún economista hace eso, ninguna empresa hace eso, un gobierno lo hizo. Crearon las cuentas individuales. Los 500 primeros dólares que usted gana de su salario van a una parte que le llaman solidario. El resto va a lo que llaman cuentas individuales. Pero las cuentas individuales se caracterizan por algo, son de beneficios indefinidos. ¿Qué significa? Que si su familia es longeva, usted se va con menos, porque le prorratean en el tiempo la asignación de sus recursos. Si usted se jubila el día que hay crisis financiera, supóngase en el periodo de la pandemia, usted se va con menos, un periodo de crisis financiera. Y yo no sé si aquí alguien paga el CIACAT. El periodo de la pandemia se declaró que había sido afectado y la cuenta nuestra no está recibiendo intereses. Nosotros estamos pagándole porque dicen que se vieron afectados. Eso perjudica las jubilaciones. Con el definido, tú te vas con el 60% de tu ingreso de los últimos 10 años, más 1.25 por cada 12 cuotas adicionales. En el indefinido te vas con 40%. Hoy el 44% de los pensionados y jubilados son pobres. Imagínense con 40%, y ahora nos están llamando a 37%. De cada 100 dólares usted se va con 37. ¿Creen que podamos vivir con ello? Y encima, y me disculpan los hombres, a las mujeres nos están planteando que tenemos que trabajar 8 años más, aumentarnos la edad de jubilación. Las mujeres tenemos más dificultades en nuestra vida reproductiva, entramos tarde al mercado laboral, ganamos menos, eso va afectando las pensiones de las mujeres. No quieren aumentar la densidad y la cuota. Bien. La mina, problema reciente que todavía tiene su resaca, Sí. dejó un hueco en la masa laboral de Panamá. ¿Cómo sustituir no solamente el efecto de la mina, sino de las empresas que tuvieron dificultades durante la pandemia y de la producción de nuestros estudiantes que se gradúan, que se esfuerzan y luego a veces tienen que o trabajar en algo para lo cual no estudiaron o sencillamente buscar un emprendimiento personal a como sea, porque el país no está produciendo las plazas de trabajo que nuestra población necesita? Sí, me faltaba algo sobre lo de la seguridad social. Me opongo a las paramétricas. Creo que hay que regresar a la seguridad social en el sistema solidario como única garantía de pensiones, de jubilaciones. La paramétrica es aumento de edad, aumento de densidad, aumento de cuotas y reducción del monto de las pensiones. Sí. Yo me opongo a eso. Sí. Sobre el tema minero, yo creo que se dice mucho, porque por ahí se dice vamos a perder el 5% del ingreso del Producto Interno Bruto. Ayer conversábamos con el ministro y le decíamos, usted sabe que eso no es cierto. Porque como es una empresa transnacional, los recursos se van del país.
Lo que queda es la masa salarial, 0.6%. Era lo que representaba del monto de la actividad. Hay una fuerza de trabajo que se ha mantenido en lo que ellos llaman las tareas estas del cuido, mientras se cierra la mina. Nosotros hemos planteado fuentes de empleo sostenible, permanente, dignos sin afectar el ambiente. ¿Dónde poder ubicar a esa fuerza de trabajo? Hemos dicho en las propias actividades de cierre, que va a demandar una fuerza de trabajo necesaria. Hemos señalado que hay que establecer una vinculación de generar y promover el rescate del área productiva y de la biodiversidad que estaban en el territorio. Eso requiere fuerza de trabajo. Hemos planteado recuperar el espacio en términos de plantearnos micros y pequeñas empresas artesanales, productivas, cooperativas en el espacio. Hemos señalado que a mucha de esa población se le puede dar una calificación, un conocimiento rápido para abordar algunas tareas que va a demandar el Canal de Panamá. Y hemos planteado que esa población debe ser incorporada en las áreas productivas, producción agropecuaria y producción industrial, en la innovación tecnológica. Entonces, también tenemos que considerar que mucha de la fuerza de trabajo que se dice que hubo no era panameña. Al principio el porcentaje era extranjero y hoy no están en nuestros países. No todo el mundo estaba directamente en la actividad productiva, mucho era un personal de confianza que es responsabilidad de la empresa. Bien, en este mundo globalizado, los pensamientos, las corrientes y las escuelas políticas también están globalizadas. En su pensamiento político, en el caso del FAT, ¿no? ¿Con qué grupo internacional tiene relación o afinidad? Bueno, el FAT tuvo relación mientras existía con el Foro Social de América. Ahí estuvo. ¿El Foro de Sao Paulo? De Sao Paulo, así es. El Foro de Sao Paulo, hasta donde entiendo, apoya o le da asistencia ideológica a gobiernos como el del señor Maduro. ¿Cuál es su opinión de lo que vive Venezuela en este momento? Yo siempre he sido respetuosa de la autodeterminación de nuestros países, porque yo parto de una realidad, y es que ahí hay procesos electorales en donde hay electos. Creo que Venezuela puede tener sus complejidades y eso lo tiene que resolver el pueblo venezolano. Así como Panamá tiene sus complejidades y eso lo debe resolver el pueblo panameño. Hay una base ideológica de apoyo, igual que hay una agresión contra esa población, contra ese país. En Venezuela hacíamos un recorderis hace unos días, porque nosotros decimos, mira, pese a la propaganda que hay, los empresarios no se han ido de Venezuela. Y los más de 6 millones de venezolanos que han salido es por efecto de la agresión externa. Muchos de los que han salido tienen que ver con el problema de una sanción que ahoga, asfixia a un país para la satisfacción de sus necesidades fundamentales de vida. Esa es una realidad que no podemos negar, que existe y que ha llevado, pero fíjense algo que me llamó a mí la atención, cuando se dio la pandemia y la gente antes tenía aquí, caramba, los venezolanos nos están inundando. Cuando se dio la pandemia, los venezolanos regresaron a Venezuela y lo hicieron en los diversos países, buscando precisamente el refugio, la solidaridad, el acompañamiento que se daban desde cada uno de nuestros países. ¿Estaría usted de acuerdo con cerrar la frontera con Colombia? No. Lo que no creo es que se deba abrir un tapón de Darién, porque estoy matando biodiversidad.
Yo creo en los derechos de los Panamá, migrantes. Panamá debe seguir costeando No, ahí vamos. a los inmigrantes Vamos. suramericanos y de otros países que atraviesan acá y que nosotros tenemos que darle atención médica y bueno, de todo. Yo creo en derechos. Hay una comunidad internacional que ha establecido cuáles son las pautas de los derechos de los migrantes. Yo creo que no podemos permitir que vuelva a suceder lo que pasó, un bus de migrantes que es volcado porque para algunos el negocio era el traslado. Hay que ser respetuoso de los derechos. Yo creo que lo que sí es necesario y Panamá no ha hecho es tener su propia política migratoria que garantice los derechos de los migrantes y proteja el territorio nacional y a los panameños y panameñas. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que tener una política integral con los otros países que también son receptores. Panamá no es receptor, Panamá es tránsito. Tránsito, pero nos cuesta. Nos cuesta. Nos cuesta nuestros impuestos, no tenemos dinero para las escuelas, nuestros hospitales a veces carecen de los insumos, etcétera, y entonces tenemos que destinar dinero. Es cierto, pero también hay una política de algunos países que promueve, vénganse para acá, pero después cierran sus fronteras. Entonces le han regado a toda la América Latina, sobre todo a los países de Centroamérica y México. Pero mayoritariamente se pueden identificar claramente los países con un mayor número de migrantes y lo encabeza Venezuela. Es una realidad de nuestros días. Creo que en estos momentos no lo encabeza Venezuela, no sé, no quiero mentir. Pero no está creo que estaba entre el tercer o cuarto lugar los venezolanos. Bien, nosotros queremos tomar sus palabras, que usted dice que usted respeta los derechos y propugna por los derechos. ¿Cuál es su opinión del derecho que tiene una criatura que está en el vientre de la madre? ¿Tiene derechos? Yo creo que hay que complementar los derechos, porque a veces decimos hay que respetar la criatura que está en la madre, pero resulta ser que en las áreas comarcales ese feto, ese producto que va a ser un niño o una niña, muere por la falta de atención. Yo creo que eso es una necesidad. Entonces, ¿qué me indica con esa respuesta? Hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, a políticas de la toma de decisiones que hacen algunas jóvenes, que son cuestionadas cuando están embarazadas, porque hay una realidad concreta de niñas que están siendo violentadas y producto de esa violencia contra ellas, y aquí tuvimos un caso, una niña de 9 años, es una niña que las autoridades que debieron defender su vida y su derecho no lo hicieron, después la cuestionan. Pero después abandonan a la niña y a la vida que trajo esa niña. Entonces yo creo que yo infiero la vinculación de su respuesta tiene que ser que la vida de la criatura que está en el vientre de una madre, su derecho a vivir va a depender de las condiciones que decidan otras personas con respecto a la situación de su mamá, la situación futura, el entorno en el que se desarrollará. Yo creo en algo que no hacemos y que sé que es un tema polémico, me disculpan. Yo creo en la educación sexual y reproductiva. Muchas de las niñas y los niños que no involucramos la pregunta es por no conocimiento. La pregunta específica es, si vamos al grano para no andar en tecnicismo, el aborto. ¿Es un derecho de la madre o es una violación del derecho que tiene la criatura a nacer? He dicho lo siguiente, son temas que este país tiene que discutir. Aquí en este país no se ha discutido el tema del aborto. En otros países sí se ha legislado. Hay varias formas. Y técnicamente y jurídicamente algunas contemplaciones sobre el aborto. Por lo menos el aborto terapéutico en algunos países es considerado para salvar la vida de la madre. Para salvarla cuando hay casos de violación también. Y no es una decisión que está
En algunos países eso es. Las mujeres han estado planteando su derecho también a decidir sobre el tema. Por eso yo creo que para la mujer poder puede decidir actuar, sobre ella. Para poder actuar de manera adecuada, yo creo que la gente tiene que tener el conocimiento, la educación. Ahí hay un tema polémico de cómo educamos también. Y a veces las madres no saben cómo orientar a un niño, ni el padre. Entonces, aquí tiene que haber un proceso de información, el otro de tema que tiene que ver con la vida, maduración. El otro tema que tiene que ver con la vida es la eutanasia. ¿Cuál es su opinión de la eutanasia? Yo creo que hay eutanasias que son necesarias y lo pide la persona. Una persona que quiere vivir dignamente y morir dignamente. Y he conversado con familiares de personas que han vivido todo un tránsito, pero sobre todo he conversado en algunos momentos con personas que lo han pedido. Bien. Por las condiciones en las que ya se encuentran. Nuestro tiempo avanza y se agota, y nuestro público también tiene preguntas que quisiera formular, así que nuestra directora nos indica y le indica también a los participantes a qué micrófono pueden dirigirse. ¿Cuál sería su organismos internacionales que instan a Panamá para que adopte matrimonio igualitario? ¿Cuál sería su? Contundentemente, yo creo que las decisiones que tenemos que tener en la comunidad internacional tienen que partir de un consenso, de una discusión, de un debate, de información del pueblo panameño. Allí se debe decidir. Aquí hay leyes que están y convenios que deben ser ratificados, como el 168, que tiene que ver con los pueblos originarios, y no pasa nada. Entonces, y allí la población originaria y los trabajadores están pidiendo que se ratifique. Este es un tema, insisto, no ha sido abordado por todos los estamentos de la sociedad panameña. En algunos países se ha aprobado, en otros no. La siguiente pregunta. ¿La no discriminación a los grupos sociales es parte de la vida digna, según lo que usted plantea? Sí. Siguiente Yo pregunta. no creo en discriminar a nadie, ni por razones religiosas, ni de sexo, ni de ideología. Buenas tardes, profesora Gordón. Mi pregunta va enfocada, dirigida a los jóvenes. ¿Cuál sería su propuesta ante la realidad de la falta de empleos que enfrentan los jóvenes al momento de culminar una carrera y no encontrar empleos, incluso en instituciones donde se sabe que se necesita al profesional capacitado y sin embargo no se abre ninguna vacante? Bueno, lo dijo el pastor Álvarez y es cierto, esta es una economía que no está generando empleo. Eso nos está generando un problema profundo. Estuve en el debate de la juventud y la juventud me pidió algo, que mi título valga. Si soy economista, quiero ejercer la economía. Si eres artista, quieres ejercerlo. Si eres abogado, eso es lo que quiero. ¿Cómo poder resolver el tema? Yo creo que a través de un plan nacional de desarrollo que nos permita dirigirnos hacia dónde va este país, cómo quiere crecer y desarrollarse. Y creo que hay que habilitar las condiciones. En otros países, la juventud, las personas que quieren vivir del deporte, del arte, de la cultura, lo logran hacer. Ese es un esquema de países desarrollados. Panamá tiene que dar muestra hacia eso. Tenemos que generar empleo digno y salario justo. Buenas tardes, profesora Gordón. Una pregunta, ¿qué plan tiene para el transporte y las carreteras en Panamá por lo que se vive diariamente, que es un caos? Es un caos, eso es cierto. Fíjense algo que a lo mejor ustedes no sé si conocen. Panamá tiene un problema estructural en términos de las redes viales. Y ese problema estructural es el canal, nos dividió.
y no nos permite crecer como crece el resto de los países. El resto de los países crece en forma circular para desahogar, nosotros lineal, y la linealidad está en función del tránsito, aeropuertos, puertos, zona libre de Colón, ¿quién se me quedó? Otra actividad más. Eso es lo que se alinea, es decir, construimos carretera, pero no para las personas vivan y se trasladen en menor tiempo. En el caso del metro, que se ha hecho mucho y que ha ayudado en algo, no es un metro, son rieles. El metro es un sistema que tiene una serie de atributos que permiten agilizar el traslado de las personas. Yo creo que tenemos que resolverlo, tenemos un canal, eso es una realidad. ¿Cómo desahogar? Algunos dicen con las líneas internas, que podría ayudar. Usted se traslada, hay una plaza donde está el metro, dejo mi carro allí y me voy en metro. Tratando de añadir un poquito a la respuesta, el problema no ha sido solo el canal. El problema es que Panamá es una ciudad costera. Aunque no existiera el canal, no pudiéramos haber crecido circularmente, porque el origen de la ciudad, Panamá la Vieja o el Casco Viejo, hacia el mar no se podía crecer. Por el otro lado, es una evidente ausencia de planificación adecuada. Cuando aquí, por ejemplo, se iba a hacer el Corredor Sur, una de las preguntas que plantea el ministro en aquel momento es, ¿por qué no se hace de 6 vías? No, porque cuesta mucho, no se puede inaugurar, no sé tal. Es una vía con una planificación que va a ser saturada inmediatamente. O sea, la vía Centenario, el nuevo puente sobre el canal, son medidas con una planificación cortoplacista y muchas veces pensando en el rédito político. Y eso ha sido uno de los problemas, me parece. Eso es cierto, creo que la falta de planificación en el rédito político y en el negocio. Yo acabo de trasladarme a Amador y dije, caramba, pero se hicieron un pedacito que no resuelve para nada el tranque. Es cierto, somos costeros, no podíamos hacer tantos círculos, pero sí podíamos establecer una estructura circular. El origen de esa estructura circular es desahogar. Porque muchos países, grandes ciudades, están atravesadas por enormes ríos. Y tienen las estructuras. Como París, como Londres, enormes ríos. Y tienen 40 puentes. Así que eso de que el canal es un factor, pero no es un factor insalvable. Vamos con la siguiente pregunta. Una sola cosa, en lo que usted dice tiene razón, pero hay otras vías. ¿Por qué aquí tenemos que andar en carro? Otros países han buscado otras vías de transporte. Usted va a Europa y la gente anda en bicicleta y en moto. En un clima agradable donde las mujeres montan bicicleta con saco puesto y no transpiran, no sudan, no tienen ese problema. Y tampoco llueve en la forma como llueve aquí. Sí. Pero saludos, lo podríamos profesora. hacer en verano. Dígame. Tuve la oportunidad de escuchar una de sus ponencias en una ocasión en la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, donde usted sostenía de que el comunismo no existía como tal. Sí. Todos quedamos con muchísimas dudas sobre eso, porque hay tantos libros que hablan del comunismo. ¿Podría ampliar un poquito eso, por favor? Le aclaro y se lo digo como economista que soy. El comunismo es una forma de organizar la producción y la distribución. Para que haya un modo de producción comunista, eso tiene que ser irradiado a nivel mundial. El capitalismo hoy es el modelo, el sistema, porque la mayoría de los países, desde hace varios siglos, adoptaron esta forma de organizar producción y distribución. ¿Cuál es el problema? Aquí se confunde, y a veces profesamente por parte de los medios de comunicación social, lo que es izquierda, lo que es progresismo, lo que es comunismo y lo que es socialismo. ¿En el mundo ha existido países socialistas? Sí. ¿Países comunistas? No.
El comunismo es un modo de producción. Ni la Unión Soviética Ni era la comunista. Unión Soviética era comunista. Es un país, así se llamaba, Unión de Repúblicas Socialistas. El Es que socialismo es una transición de capitalismo los- a comunismo. Los países que han tenido este régimen nunca han dicho que son comunistas. Ni lo dijo la República Checa en su momento, ni Bulgaria, ni Rumania, ni la propia China de Mao. La siguiente pregunta. Son socialistas. La pregunta es, ¿qué programa o cuál es su posición sobre la alta demanda que tenemos en las cárceles panameñas, saturación, y qué oportunidad usted tiene en su plan para los internos de aquí, de la capital o del país entero? Bueno, lo primero que tengo que decir que yo no creo que el problema es que la solución al problema es construir más cárceles. Esa no es la solución. La solución tiene que verse como una política integral. Panamá es el país, uno de los países que más presos tiene por cantidad de habitantes. Y también somos uno de los países que tiene mayor cantidad de policías por cantidad de habitantes si lo comparo con los países desarrollados. Si yo construyo más cárceles, estoy aceptando el fracaso de mi sociedad. Lo que tenemos que hacer es una política pública en donde se generen las condiciones en las comunidades. Pero eso es para los que no están presos. Vamos allá. ¿Qué hacer con los que ya están presos? Hay varias formas. Uno, acabar con la mora judicial. Aquí hay una cantidad de personas detenidas que llevan años, a veces hasta más años de la condena que recibirían y no se les ha juzgado. Yo creo que eso es uno de los temas que tenemos que resolver. Dos, ¿cuánto de lo que está allí robó en algún momento? Y no lo estoy justificando porque su hijo estaba muriendo de hambre. Entonces yo tengo que tener una visión estructural del fenómeno. ¿Cuál es la causa del problema? Hay gente que cometió delitos atroces, debe estar en la cárcel. Yo creo que tenemos que resolver el tema de las oportunidades. Una juventud a la que les estoy diciendo consume, consume, consume. Y padres que tenemos salarios precarios. Allí eso hace en algún momento crisis. Volvemos a lo mismo. Me parece que la pregunta es los que ya están, en la los cárcel, que se encuentran en la cárcel. Acabar lo con demás, lo demás es prevención, para que no llegues allá, pero hay un grupo enorme de gente que ya está allá. Eso es lo que estoy diciendo. Lo primero, atender la mora judicial. La gente que está detenida y no debe estar allí hay que sacarla. Lo segundo, y hay bastante, la mora aquí no baja. Lo segundo, a esa población que está en las cárceles yo tengo que capacitarlas. Yo tengo que darle vida digna. Tengo que acabar con el hacinamiento en las cárceles. ¿Y cómo puedo acabar con el hacinamiento en las cárceles? Hay varias propuestas. Algunos han hablado de los brazaletes que hacen que algunas personas que no son de peligro, por decirlo de alguna manera, puedan estar e integrarse a la vida, al trabajo, a la cultura, al deporte. Esa es una respuesta. Bien, profesora. Tengo que generar trabajo. Bien, creo que hay un programa que se llama el Plan de la Vida Digna. Sería interesante que los que quieran conocer más puedan acceder al programa. La última pregunta, y con Dígame. esto pretendemos cerrar. De ganar usted la presidencia de la República, ¿con quién gobernaría? ¿Considera usted que en su propuesta va a tener también alcaldes, representantes, diputados de la Asamblea? Bueno, ¿con quién gobernaría? Yo creo que yo debo gobernar con todos y todas. Yo pretendo romper con este esquema presidencialista. Ayer oí a alguien en la televisión que decía el presidente tiene que mandar y se equivocó y vuelve y manda. Nadie más puede decir nada. ¿Qué clase de país vamos a tener? Yo creo en la necesidad de sentarme con todos los sectores del país, a discutir los problemas, a volcarnos a soluciones y a tomar decisiones. Y eso lo pretendo hacer una vez pase el 5 de mayo. Eso es necesario, eso es urgente.
Yo no le temo a la consulta. A mí me dicen, esta es la presidenta, la candidata de la izquierda. Yo me siento con los empresarios, me senté con el sector industrial para el cual estoy apoyando, me senté con los sectores usted productivos. Tiene candidatos con Allí posibilidades para a mí me los otros puestos de acompañan elección. otros compañeros y compañeras a otros cargos. Y además hay un conjunto de compañeras y compañeros por libre postulación a otros cargos que se han identificado con el plan para la vida digna. Pero creo que así no tenga. Yo tengo que hablar con esos diputados. Ahí hay que adecentar el órgano legislativo. Hay que adecentar el órgano judicial. Y el Ejecutivo tiene que hacer una gestión digna, transparente, con participación de los panameños y las panameñas y a favor del desarrollo nacional y social. ¿En qué momento y cómo convocaría usted entonces a esa constituyente originaria autoconvocada? Apenas llegue, me siento con todos los sectores y ese es uno de los temas que vamos a tratar. Yo creo que es urgente, la población panameña lo está pidiendo, no queremos parche a la Constitución, queremos una nueva Constitución que nos establezca un horizonte de prosperidad, de progreso, de dignidad y de felicidad. Excelente. Hemos llegado a este punto donde el reloj nos indica que debemos concluir. Quedan muchas cosas por discutir. Apelamos a que la población pueda consultar el plan de gobierno sobre la vida digna y sabemos que la profesora siempre estará accesible para nuestro público. El Profesora, plan está en las redes. quisiéramos hacer una oración, pedirle al Señor que le bendiga a usted, a su familia, a su equipo y sobre todo que bendiga a nuestra nación y que el 5 de mayo a las 8 de la noche, 9 de la noche, conocidos los resultados, podamos todos decir somos hijos de este país y daremos nuestro mejor concurso para el avance, el desarrollo y el progreso de nuestra nación en paz. Padre, tú eres bueno, eres el Dios de la historia y de las naciones. Y en tu palabra leemos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el Señor. Y anhelamos una nación bienaventurada, por lo cual pedimos que un espíritu de paz venga sobre ella y que el conocimiento nos ayude a tomar la mejor decisión. También se dice en tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A ella apelamos. Te pido tu bendición para la profesora Gordón, para su familia, su vida profesional, su vida como educadora de la casa de estudios de máximo nivel de este país y sus aspiraciones también personales, así como también sus ideales políticos y lo que ella aspira para esta nación. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad y suplico que esta bendición que imploramos para ella la acompañe por el resto de su vida en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio, profesora. Para mí también. Ha sido usted extremadamente amable con nosotros. Para todo el resto del público, siempre es una bendición estar con usted en Patria y Democracia. Hasta la próxima.